Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte el resto del grupo. Bienvenida. Buenas tardes. Paulo, Sí, ¿solamente estoy yo apenas? sí, sí, sí. Ah, ya. Oye, Paulo, soy Nora Ujú. Martínez. Cuando escuché tu nombre, yo decía, me suena, me suena, me suena, pero no te ubicaba. Y luego ya te veo en tu WhatsApp, en tu perfil, y digo, ay, ¿cómo no? Sí me acuerdo de él. Perfecto. ¿Cómo estás, Paulo? No, muy bien, muy bien. Aquí Qué bueno, andamos qué haciendo bueno. algo de divulgación. Qué bien, qué bueno, sí. Yo estaba en el grupo había un grupo un club de lectura que se llamaba Entre Libros, que dirigía Rosy de la prepa. Sí, sí, cómo no. Sí, pero ya se jubiló, ya se unió a mí, Ah, a la jubilación. ay, no sabía. Yo, Sí, yo pero pensé que parece por que acá va a andaba. continuar con alguna otra persona, pero todavía no se sabe cuál. Oh, perfecto, perfecto. Sí. Sí, 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 por acá andamos. Uy, van llegando más invitados. Ah, No, bueno. qué gusto. Por acá Sí. andamos. Igualmente, gusto en saludarte, Pablo. Igualmente. Hola, buenas tardes a quienes van llegando por aquí. Armando, Ale, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un par de minutos y ahorita comenzamos. Muchas gracias, Pablo. Saludos. Pues este es un buen reencuentro. Por ahí algunas caras conocidas, algunos familiares. Sí, se va grabando. Si me permite, ahorita también les pido el permiso, pero también para que yo se las puedo mandar, igual si la quieren compartir. O también algunos que por ahí no me dijeron que sí querían, pero no iban a poder asistir. Se está grabando la sesión. Estamos esperando aquí un par de minutos y ahorita comenzamos. Espero que tengan por ahí, pues a lo mejor muy old school, pero cuaderno y pluma. Creo que ni tan old school, porque una de las novedades, la semana pasada empezamos semestre acá en la UDEM y me toca atender a chicos de primer semestre. Curiosamente, hace muchos años que no me pasaba, traen cuaderno y pluma y están haciendo anotaciones todo el tiempo. Me di cuenta porque quería pasarle diapositiva y empecé a verlos y esa sensación hace muchos años que no la tenía y era, no, Pablo, tienes que esperarte porque están tomando notas, ¿no? Ni siquiera sacaran el celular para tomar la fotografía de la diapositiva. No, o sea, literal estaban tomando notas. Hace buen rato que no me tocaba verlo y no tenía esa sensación de tener que esperar para que los chicos anotaran. Dije, ay, qué bueno, porque sé que retiene uno más la información que está por ahí anotando con un cuaderno, ¿no? Sí, sí, adelante, Nora. Me voy a salir del celular y me voy a unir Ujú. con mi hermana que está junto conmigo. Órale, pues, aquí estamos admitiendo. Bienvenidos, bienvenidas a quienes van llegando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos quienes se van integrando. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más y comenzamos. Y como les decía, espero que tengan ahí preparadas los cuadernos, las plumas, porque les prometo que sí, vamos a salir de aquí con más lecturas, con tarea. Maestro, yo Si también tienen, me voy a cambiar a la computadora para poder tomar mejor las notas. órale, Ale, aquí te espero. Si tienen ocasión de prepararse un tecito, un café, estos son los minutos para hacerlo. Yo con café, mira, Pablo. ¿Traes tu café? Pero si es café, Paco. Ujú. Pues bueno. Oficialmente es café. No, muy bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas quienes se van conectando. En un momento ya comenzamos. Bien, pues vamos iniciando y por aquí quienes vayan llegando se vayan integrando. Antes de todo, bueno, buenas tardes y me gustaría pedirles permiso para grabar la sesión, si me lo permiten, para luego también compartirla con ustedes y quizá también compartirla con algunos colegas que no se hayan podido integrar. Eh, Ahí les solicito el permiso, si me lo conceden, grabar la sesión. ¿Si estamos de acuerdo con la grabación? Sí, de acuerdo. De Sí, por acuerdo. Muchas supuesto. gracias, muchas gracias. Les comparto la grabación y también las mismas diapositivas para que luego tampoco nos sintamos tan apurados con esa información. Muchas gracias. Pues bienvenidas a nuestra masterclass, nuestra por aquí charla acerca precisamente de estos 4 autores para viajar a la Grecia clásica y un pilón que por ahí la reservo hacia el final, ¿no? La intención, bueno, pues es triple. Por un lado, pues viajar a Grecia literariamente, ¿sí? Creo que los materiales que vamos a ver ahorita, los materiales que vamos a ver a continuación, tienen esa intención, esa curaduría de que si en alguna ocasión tienen interés en viajar a Grecia, estos textos puedan servir para, para viajar a este país, tal cual, ¿no? Yo sé que Grecia es así como conocida turísticamente por las playas, por Santorini, por las islas, pero también es, por supuesto, una zona arqueológica milenaria, ¿no? Entonces, para tener ahí una orientación, pues esta es una probadita o una primera píldora de ese viaje literario a Grecia, ¿no? La segunda intención, bueno, pues es conocernos, darme también, por supuesto, a conocer y gracias por la atención a esta invitación. Ahorita me presento con mi hoja de vida, con mi currículum vitae. Eh, Ofrezco semanalmente cafés literarios, tanto en Casa Coa, la librería que está en San Pedro, como alternamos también en Zoom. Y los dedicamos precisamente a esto, a dialogar, a profundizar
sobre, en esta ocasión, la literatura de la Grecia clásica, o en esta ocasión no directamente con los autores que vamos a ver aquí, pero sí con la reescritura de los mitos, de las leyendas, de los personajes que ya ahora sí trataron estos autores griegos. Son sesiones donde compartimos tanto contexto de la literatura, de la historia, del arte, de la estética, y también una charla entre amigos, una reunión ahí alrededor de una mesa en Casa Coa, donde pues expresamos ahí lo que nos parecieron las obras, ideas que nos llevamos, ¿no? Y en tercer lugar, pues la tercera intención también es que viajemos a Grecia el próximo verano, si es que nos animamos, ¿no? Y me lleven. Ojalá que se pueda hacer también. Esta tercera intención no es para la próxima semana, les digo, pero sí es ahí un proyecto a mediano plazo de organizarnos un viaje a Grecia. Mi idea es el próximo verano. Por supuesto, bueno, pues si me siguen la conversación, a través de los cafés literarios, donde vamos profundizando con la conversación. Y les prometo, por supuesto, un viaje de los que uno no regresa, ¿no? En el sentido de que como te vas, no vienes, ¿no? O sea, vienes cambiado de aquello mismo, ¿no? Y entenderíamos Odiseo, porque Odiseo se tardó otros 10 años en regresar a Ítaca, ¿no? Con aquella maravilla que pueda ser Grecia, ¿no? Bueno, pues vamos iniciando porque tenemos aquí justo el tiempo sobre estas presentaciones, ¿no? Lo pongo por aquí y en cualquier momento que haya alguna pregunta, ya me van diciendo para detener un poquito ahí la presentación e iniciar también la conversación, ¿no? Eh, pues de entrada, ¿quién es Paulo Alvarado, no? Soy profesor e investigador en el Departamento de Humanidades en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. Ya tengo aquí más de 10 años como profesor de literatura particularmente. Tengo un doctorado en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso. Mi tesis por ahí la concentré en la literatura de la frontera México-Estados Unidos, particularmente sobre David Toscana, este escritor de Monterrey que recientemente ganó el premio Alfaguara y que está por venir a Monterrey a presentar su nuevo libro, eh, ahora para la Feria del Libro, ¿no? Soy coordinador de libros, tengo varios libros publicados, entre los más recientes, este de Peter Lang de la editorial suiza en el 2025, que lleva el título de Mujeres en la frontera México-Estados Unidos, un siglo de autobiografías, y este que acaba de salir hace no más de un mes con la Universidad Autónoma de Nuevo León, Pioneras de la Literatura en Nuevo León, sobre la escritura de mujeres o sobre mujeres escritoras de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se pueden conseguir tanto en Amazon como en las librerías locales y incluso hemos dedicado cafés literarios a estas mujeres escritoras, ¿no? También soy coautor en otros libros como The Routledge Companion to Latin Life Writing, publicado en el 2024, en Arte Público Press en la Universidad de Houston con Women in Print Culture, también sobre la escritura de mujeres en la prensa periódica, y en el Fondo Editorial de Nuevo León en el 2021, Mujer y Prensa Periódica en el Noreste de México de 1850 a 1950. Entonces ahí me la paso haciendo investigación, escribiendo algo mismo, ¿no? Mi investigación también ha estado viajando, y yo con ella a veces, en distintas universidades, en distintas ciudades, por destacar ahí la universidad, bueno, tal cual la Sorbona, por ejemplo, en París, y UC Davis, en la Universidad de California, en Davis, pues también por decir algunas, ¿no? También incluso a nivel nacional, en Sonora, aquí mismo en Monterrey, Chihuahua y en El Paso, etcétera, ¿no? Por trayectoria periodística, he sido periodista en el Grupo Reforma, fui reportero cultural en aquel Fórum de las Culturas en el 2007, fue esa época en la que me fogueé como reportero y entendí precisamente la cultura un poco más, la cultura de Nuevo León, que no he soltado. Pues esa es mi línea de investigación tal cual. Mis datos de contactos, por ahí también mi correo, paulo.alvarado.phd@gmail.com, mi Instagram en @dr.pauloalvarado y mi WhatsApp también para como vías de comunicación en el 811-021-3067. Y al final también vuelvo a estos datos por acá, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar con estos 4 autores para viajar a Grecia clásica y un pilón. Quizá, bueno, más bien creo que todos estos autores los hemos escuchado, menos el pilón quizá, pero tal vez incluso ya hasta los hemos leído y creo que puede ser buena ocasión para releerlos
y meterlos a la conversación precisamente, ¿no? Y vamos a iniciar precisamente con Homero, nuestro autor de la Ilíada y la Odisea, y que ahora está, pues no pierde moda, ¿no? Homero, pero ahora precisamente con la película de Christopher Nolan, ha vuelto a la conversación. De hecho, esta semana me estaba enterando con los alumnos de primer semestre en la clase Fuentes de la Literatura Occidental, no encuentran la Odisea, no encuentran la Ilíada en las librerías locales. A mí me suena, mi hipótesis es que hay una alta demanda de este libro precisamente por la película, esta euforia que ha salido de la película, ¿no? Déjenme admito aquí más gente que está llegando. Pero la noticia es que sí no están consiguiendo los libros en las librerías y para mí es significativo porque este libro o estos libros de Homero cada año los pongo con los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en letras y es la primera ocasión que me dicen que hay desabasto. Y les creo, ¿no? Es decir, no es esa la tarea se la comió el perro. Realmente no están consiguiendo las obras y a mí me suena que ha sido por esta euforia que ha provocado también la Odisea de Christopher Nolan, ¿no? Ah, Se dice que Homero es el autor más antiguo de la literatura griega y ahí bueno, varios pondríamos el signo de interrogación, ¿no? Con varias razones, ¿no? Si Homero es precisamente este autor más antiguo de la literatura griega, sí o no, sí. Eh, por ahí podemos discutirlo bastante. Lo más señalado ahora es que muy probablemente Homero no existió. Digo, la obra existe, ¿no? O sea, alguien escribió esa obra porque pues la estamos leyendo. Pero discutir sobre la figura del autor eh, nos alcanza precisamente al tema o al tópico de Homero como persona, ¿sí? Cuando no se tienen noticias confiables acerca del autor de una obra, pues lo más natural precisamente es buscar dentro de la obra, dentro del contenido de esas obras, esa información necesaria para al menos encuadrar históricamente al autor y buscar entonces en su estilo los rasgos de su personalidad que más o menos nos digan algo de ese autor, ¿no? Y nos acordaremos de esas clases en la secundaria, en la prepa, donde algunos profesores nos preguntaban cuál es el rasgo de personalidad de Gregorio Samsa, o más bien de Kafka, a partir de los diálogos de Gregorio Samsa, ¿no? Y por ahí hacemos algunos cotejos entre la metamorfosis de Kafka, con ese protagonista, Gregorio Samsa, ¿se acuerdan que se convertía en bicho, despertaba convertido en un bicho? Y buscábamos esas relaciones entre la obra y el autor, ¿no? A la hora de intentar hacer esto con la Ilíada y con la Odisea, no lo logramos, ¿no? Porque estos son acontecimientos, los narrados ahí, la guerra de Troya, el regreso de Odiseo a Ítaca, después del caballo y de toda esta batalla que hubo, las batallas finales y los 10 años de la guerra, son acontecimientos, los de la Ilíada y la Odisea, que no son contemporáneos a Homero, ¿no? O sea, si hace uno una línea del tiempo, verá que hay una distancia de 300 años más o menos, ¿no? Y así me estoy viendo barato. Pueden ser hasta 600 años de distancia. Si nosotros restamos al 2026 600 años, por decir algún número, pues vamos a caer en el 1400, ¿no? Es decir, antes de la llegada de Colón y los españoles a estas tierras, por ejemplo, ¿no? Esa distancia temporal es la que existe, pongan 300, 600, no hay mucho acuerdo, la distancia que existe entre Homero, si es que existió, y los hechos narrados ahí en la guerra de Troya. ¿Por qué decimos esto? ¿No? Porque la Ilíada y la Odisea son obras que regularmente se cantaban, ¿sí? Y por siglos se iban cantando en distintas festividades, en distintas islas griegas, en distintas regiones de lo que hoy es Grecia, ¿sí? Eh, y en algunas ocasiones, en algún punto se empezó a poner por escrito esa obra y que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Tanto la Ilíada, por ejemplo, como también la Odisea, de forma que lo que estamos nosotros leyendo originalmente no era un texto escrito, sino era un texto cantado, eran canciones y por eso también la insistencia de algunos traductores
de regresar a ese griego clásico, a ese griego antiguo, y rimarlo, ¿no? Es decir, que se cante porque son canciones, tal cual. Yo les hago mucho la comparación con los corridos norteños, donde también se cantan precisamente a hazañas de héroes, ¿no? Hazañas de héroes forajidos, de algunos héroes legendarios, que luego se convierten incluso hasta en radionovelas, como el caso de Martín Corona, que llegó a convertirse en película que protagonizaron ahí Pedro Infante y Piporro, por ejemplo, ¿no? Pero inicia siendo un corrido que se transforma en radionovela y luego se hace película, más o menos, pero con mucha distancia temporal, lo que pasó en la Ilíada y la Odisea, y ya se han de imaginar el trastocamiento de la historia, ¿no? Es decir, en el sentido de que la narrativa, la narración, los acontecimientos narrados se empiezan a hacer como un collage donde cada rapsoda, cada aedo, cada cantor le va ajustando los acontecimientos, las descripciones, etcétera, a aquello que terminó siendo la Ilíada y la Odisea. En la imagen pertenece al Museo de Arqueología de Atenas, al Nacional, y figura precisamente a lo que se considera que es eh, Agamenón, ¿sí? Si ustedes buscan incluso en internet la figura de Agamenón, les va a aparecer también esta placa como de oro, y es una de las primeras salas que reciben al turista, que reciben al visitante, en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, ¿no? Y entre otras piezas, ¿no? Pero también que pertenecen a esa era micénica. Finalmente, bueno, pues decir de Homero, nos separan 2800, 2700 años más o menos de distancia desde nuestra era hasta aquella época, la existencia de esos, llamémosles ya, homéridas, de esos cantantes que pusieron por escrito estas aventuras, estas hazañas de Aquiles, Héctor, Patroclo, Agamenón, Menelao, y recomendable leerla. Puede ir anunciando las recomendaciones de cómo conseguir una buena edición. Yo pondría tres sugerencias. Van a ser más caras las ediciones que se compren de esa manera, pero son lo que uno está pagando. Una, que tenga notas a pie de página, que esa edición tenga las notas a pie de página, de forma que no nos perdamos con todos los personajes que están apareciendo en esas aventuras, ¿no? La otra, que pueda tener un estudio introductorio donde nos ponga en el contexto histórico de quién es Homero, por qué esta historia es relevante, qué pasa con las traducciones, no sé, datos de curiosidad. Y el tercer elemento, pues que tenga una referencia bibliográfica que enriquezca para nosotros como lectores la profundidad que podamos darle a esa obra, ¿no? Por poner nombres de editoriales, me parece que por ahí están circulando tal cual, por ejemplo, sí, la misma Porrúa, Gredos, Cátedra, Acal, Tecnos, Penguin, por ejemplo, y algunas otras que más o menos cubren con esos tres requisitos, ¿no? Yo creo que también, bueno, si ya estamos dedicándole tiempo a esto, es como, bueno, dedicarle también buena inversión de calidad a esas obras, ¿no? Como decía, la guerra de Troya es el pasado legendario de los griegos, son los sucesos que se sitúan en la civilización micénica, ¿no? Es decir, entre el 1500 y el 1100 antes de Cristo, unos 700 a 300 años antes de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y aquí la noticia es que pues son acontecimientos de ficción, no llegaron a ocurrir. Los arqueólogos no nos hablan de una guerra en Troya tal cual, pero sí nos hablan de guerras constantes entre lo que hoy es Grecia y lo que hoy es Turquía, ¿sí? Lo vamos a ver ahora sí con el paso hacia los historiadores, que esas dos fronteras siempre estuvieron en pugna, ¿no? Y no es de extrañar que unos 1500 años o 1100 años antes perdón, antes de Cristo, y 700 a 300 antes de la puesta por escrito de la Ilíada de la Odisea, haya habido guerras magníficas donde tal cual, sí, se hayan vuelto o volcado contra lo que hoy es Turquía, esa Troya, porque Troya se ubica, o lo que sí más o menos hay consenso, la narración de Troya se ubica en Turquía, hacia el norte de Turquía más o menos, ¿no? Entonces, hacia allá van todos estos griegos por ahí, ¿no? Pues ese es nuestro Homero.
El segundo autor propuesto es Heródoto, ¿sí? Considerado el padre de la historia o uno de los padres de la historia, y es este textito tal cual lo vamos a encontrar como historia o historias en plural, ¿sí? Sí es un texto grueso, sí es un texto gruesito, pero da muy buena información, particularmente si uno quiere hacer este tipo de viajes arqueológicos a Grecia, ¿sí? Las siguientes dos obras van por esa línea. La de Homero, en el 700 antes de Cristo más o menos, nos va a dar cuenta de los personajes mitológicos, ¿sí? Por supuesto, hay dioses, hay héroes, hay acontecimientos, hay sitios, aunque sean de ficción, ¿sí? Uh, pero ya con Heródoto vamos a ver ciudades que sí, ciudades que pues hoy podemos localizar viajando precisamente a Grecia. Y placas tal cual, sitios de interés de las guerras que va a estar narrando o que va a estar relatando o registrando Heródoto, ¿no? Por decir algo, Heródoto nace en Halicarnaso, lo que pues, hoy es Turquía, ¿sí? Y vivió gran parte de su vida en el exilio. Pasó por Samos, Atenas y finalmente Turios, la colonia panhelénica en el sur de Italia. Es decir, Heródoto realmente se paseó, es decir, fue un testigo eh, que buscó precisamente los acontecimientos, los relatos, fue viajando por ahí por distintas localidades. Y bueno, como dice por acá también, su vida coincide con las guerras médicas, las de 480, 479 más o menos antes de Cristo, que se extendió probablemente hasta la década del 420. Son más o menos 60 años de distintas guerras entre Persia y Grecia. Y ahorita profundizo un poco más de esto. Estuvo activo como investigador y escritor en el 450 y 420 antes de Cristo aproximadamente. Y aquí ya podemos empezar a construir una línea del tiempo, pero si me permiten un minutito porque alguien me está mandando mensaje en WhatsApp que quiere entrar a la sesión y tiene algunas dificultades. Permítame para compartir aquí la liga y poder dar el acceso. Vamos a ver. Nada más me permiso de ubicar el mensajito, reenviarlo. Listo. Continuamos, ¿sí? Entonces, Heródoto es, eh, es un viajero y viaja precisamente para localizar, lo pone él en sus palabras introductorias, señalando que quiere ser testigo de los acontecimientos o que un testigo a él le cuente aquellos acontecimientos y lugares, ¿sí? Eso se lo pone así como consigna, no lo llega a lograr completamente, la verdad, pero sí lo pone como primera consigna. Dice dos cosas. Una, voy a relatar aquí lo que yo vi, lo que yo experimenté, ¿sí? Yo voy a ser testigo de estas historias, de estos acontecimientos. Y si yo no lo experimento, voy a buscar quién sí lo experimentó y le voy a exprimir así la mayor parte de información para poder registrarlo en este texto, ¿no? Está interesante porque es el más antiguo que tenemos ahora, que utiliza este método, que utiliza esta metodología del testigo, ¿no? Y empieza a sacar incluso de la conversación a los dioses, no tanto como Homero. Decía, ya podemos ir haciendo una línea del tiempo. Hay algunos 500 años de distancia entre Homero y Heródoto. Con Heródoto ya estamos hablando de esa Grecia clásica tal cual, la era de oro de Grecia, la era de Pericles, el siglo de Pericles, donde estamos hablando así de que ya nacen estas disciplinas o estas consideradas ciencias que llegan hasta nuestros días, como la filosofía, por ejemplo, la historia para el caso de Heródoto, la democracia con los experimentos que por ahí, experimentos sociales que hace Pericles, y algunas, la medicina, por ejemplo, que también se va configurando.
y formalizando de alguna manera también las matemáticas y algunas otras disciplinas, ¿no? Grecia entonces está, ni hablamos de los géneros literarios, ¿no? Que entre ellas, entre los nuevos géneros, está también las tragedias griegas, por ejemplo, ¿no? Es esa era, la del siglo V antes de Cristo, la era de Pericles, el siglo de Pericles, donde Heródoto fundamenta o experimenta esto que le va a llamar las historias. Y ahí está, ¿no? La historia, este libro que estamos por aquí platicando, es ese primer gran texto en prosa que rivaliza en ambición con la épica homérica, ¿sí? Es un texto épico porque hay guerras, acontecimientos, descripciones de espacios. Y a mí lo que me llama la atención son las descripciones de los pueblos, porque ya se han de imaginar, y me llamó mucho la atención, Heródoto tiene una conciencia muy progresia, ¿no? Y lo que no es griego lo va a desechar mucho, ¿no? En el texto se le va a salir mucho señalar a los bárbaros, aquellos que no pertenecen a la cultura griega, ¿no? Y los va a describir de maneras muy despectivas, ¿no? Como por ejemplo que tienen no sé, en sus pueblos habitan hormigas del tamaño de perros o de gatos, ¿no? Así como que son bárbaros, son monstruosos, ¿no? Incivilizados, constantemente lo va a hacer. Y todo lo que sea griego, por supuesto, le va a poner flores. Y aquello que no, lo va a llamar así tal cual, bárbaro y demás, ¿no? O sea, sí marca muy, muy, muy marcado la diferencia entre griegos y no griegos, ¿no? Y por el asunto de la ambición épica, se relatan, por ejemplo, tal cual las batallas de Maratón. ¿Se acuerdan que este chico que regresaba corriendo precisamente a Maratón y lo narra, por ejemplo, también en esta misma historia, ¿no? Se presenta como una historia, ¿sí? Esta indagación o investigación, la palabra griega que dio origen a nuestro término historia, ¿sí? Esta palabra en griego que es esta indagación, pesquisa, búsqueda, investigación, para los griegos ese vocablo es lo que para nosotros lo traducimos y tal cual como la historia, ¿no? De forma que entonces ya cuando hablemos del historiador o de la historia, reconozcamos que es una palabra griega que significa tal cual así la pesquisa, la indagación, la documentación en ese sentido, ¿no? No solamente es el relato de las guerras médicas, rastrea el conflicto greco-bárbaro, como decía hace un momento, desde los tiempos legendarios y describe la geografía del mundo conocido. Algunos incluso señalan que Heródoto con Eusebio, pero Eusebio va a venir después, pero Heródoto también es uno de los fundadores de la geografía, porque describe también los espacios, las ciudades, las polis, la geografía, la flora, la fauna, sí hace un amplio registro, por eso el libro es extenso, ¿sí? De forma que de alguna manera también está inaugurando así protozoariamente o embrionariamente la geografía, no solamente la historia. Incluye extensas secciones sobre Egipto, los escitas, los etíopes, los libios y los tracios, no como digresiones o como se salió del libro de la conversación, no son digresiones secundarias, sino como parte integral de su método. Cuando uno está leyendo las historias de Heródoto, eh, pareciera que se va del hilo central de la conversación, porque empieza a hablar precisamente de estos pueblos, de los alrededores de lo que es Grecia, y los describe ampliamente, ¿sí? Como decía, desde el carácter de las personas, desde el color de piel incluso, y si hay algunos matices mitológicos, por ejemplo, para el caso de los etíopes y algunos otros pueblos, sí señala el asunto. ¿Se acuerdan este mito en el que Helios sale, roba el carro eh, y no lo puede controlar y se estrella en la tierra? Y en algún momento se dice precisamente de ese mito, en sus primeras versiones, que por eso precisamente en el norte de África la gente, tal cual dice, es gente con piel negra o piel oscura. Heródoto lo retoma, ¿sí? Dice los etíopes, dice, recordemos aquel mito y lo pone por ahí, ¿no? O sea, sí constantemente está haciendo esa apelación, ¿no? Combina con audacia la historia, la etnografía, la geografía y el relato de maravillas, ¿no? Y ahí está como esta palabra griega, ¿no? Es el axiológicos, ¿no? Lo axiológicos, las cosas dignas de ser contadas. Casi tal cual muy cercana de la palabra esta axiología,
de aquello valioso, ¿sí? Pero el axiológicos es la puesta en palabra de aquello maravilloso o de aquello que vale la pena ser contado. Está muy cerquita del periodismo en ese sentido, ¿no? O sea, uno cuando periodista, cuando reportero, constantemente nos decía, ¿no? Tienes que contar lo que sea valioso para la comunidad, el valor noticioso, ¿no? Lo que sea valioso para atinarle a lo que es valioso para las personas, ¿no? Lo que es novedoso, Heródoto también está en esa línea, ¿no? Es decir, está presentando lo que es valioso para una comunidad, en este caso, la comunidad griega tal cual, ¿no? Ah, y va puesto por ahí, ¿no? Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia y las polis o las ciudades-estados del mundo helénico que comenzaron en el 492 a.C. y se extendieron hasta el 449 también antes de Cristo, ¿no? Es la colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia en el 547, ¿no? Es decir, el relato de las historias sí parte, antes de entrar a las guerras médicas, parte con la amplia descripción de algunos pueblos que fue conquistando Persia o el imperio persa, tal cual Ciro II, ¿sí? Y habla de la genealogía de Ciro, este emperador o este tirano persa, que también nos advierte en las notas a pie de página, el término tirano no tiene mucho que ver con nuestra tiranía moderna, ¿no? Sino más bien como el gobernante, el poderoso, el líder político y social, y a veces hasta religioso, ¿sí? Ese era el tirano de la época de Heródoto, ¿no? Y va narrando los distintos pueblos, describiendo los distintos pueblos como ahorita veíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego Persia los va a ir comprando, entre comillas, ¿no? Los va a ir sobornando, los va a ir conquistando, los va a ir haciendo adeptos y los va a enfrentar contra Grecia. Incluso las polis griegas van a caer en la seducción del imperio griego, del imperio persa, ¿sí? Van a ser sobornadas, van a ser compradas, le van a permitir el paso a los persas de ahí de Turquía hacia el norte, yendo por continente y entran para Grecia de norte a sur, de Macedonia hacia Atenas y luego hacia Esparta, que está más al sur, hacia el Peloponeso, ¿no? Sin embargo, bueno, incluso no Ciro, pero sí Jerjes se acordarán incluso de la película 300 que sí de alguna manera mantiene esa diálogo con esta obra, la de 300 donde están los espartanos, sale Leónidas, estos seres en las películas así muy musculosos y demás, y que se la pasan gritando AU. Eh, pues es la adaptación precisamente de las guerras médicas, ¿no? De Jerjes, del imperio persa, que va bajando de norte a sur, desde Macedonia, entra a distintos pueblos, va comprando, sobornando a las polis griegas, las va arrasando si no se unen, si no unen sus armas en contra de las demás polis del sur de Grecia, ¿sí? Ah, incluso Atenas la llega a conquistar, la llega a arrasar. Jerjes del imperio persa quema Atenas, Atenas se refugia en el sur, ¿sí? Y retoma fuerza, y ahora sí, ya, tienen batallas navales donde Jerjes es expulsado, ganan Atenas y Esparta, pierde Persia, ah, y hasta ahí va quedando la historia de Heródoto, ¿no? Es una historia como otras donde se va también dando eh, carta de nacionalidad a estas polis. No, estamos muy lejos, muy, muy lejos ya ideológicamente del concepto de nación moderna. No hay partidos políticos, no hay congreso, no hay candidatos que se estén lanzando a la presidencia o al gobierno, pero sí hay algunos poderosos que van liderando precisamente aquí alguien está entrando, lo vamos a emitir, ¿sí? Van liderando por ahí, ¿no? Y hasta ahí llega esa versión de Heródoto, ¿no? El tercer autor que les traigo por acá en conversación es Tucídides y su libro tal cual, otro historiador, es Historia de la Guerra del Peloponeso, ¿sí? También es un libro extenso,
Lo acerco un poco más por aquí. Ahí está. Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, ¿sí? Tucídides, a diferencia de Heródoto, fue un militar. Heródoto no participó en las guerras, ¿sí? Les decía, si no es testigo, va a buscar testigos. Aquí Tucídides, él es militar. De hecho, cuando escribe y publica la historia de la guerra del Peloponeso y cuando está en la guerra del Peloponeso, Tucídides es un bien querido de Grecia. Después traiciona y hace gruesas y graves traiciones y lo expulsan de Grecia, ¿no? Pero antes de todo eso es un héroe nacional de Grecia, un héroe griego, ¿no? Casi al estilo de Aquiles, pero Aquiles está en la ficción. Tucídides sí participa en las guerras. Y está bien interesante el caso de Tucídides porque no solamente por ser un militar, sino también por los métodos que utiliza para escribir su historia. Y hay unas diferencias y algunas similitudes con Heródoto. Ah, ambos autores pudieran ser considerados estos padres de la historia. Hay consenso al decir que Heródoto tiene más fascinación por lo fantástico y Tucídides no. Heródoto todavía está muy manchado de la fantasía, de la mitología, y Tucídides nada. Es más objetivo en ese sentido, ¿sí? No le interesan las religiones ni la cultura, le interesa la guerra, y es la que va a narrar, y esa es la que nos toca por acá, ¿no? Ahí está su nombre en griego, Tucídides, ¿sí? Tucídides, nace en Atenas en el 460 a.C. y muere en Tracia hacia el 396 a.C. Es historiador y es militar ateniense, ¿sí? Eh, es considerado el padre de la historiografía científica, pues debido a sus estrictos estándares de la recopilación de pruebas y de sus análisis en términos de causa-efecto, sin referencia, como decía hace un momento, a la intervención de los dioses, ¿no? Está muy distante de lo que presenta Homero en la Ilíada y la Odisea, ¿no? De hecho, él mismo, Tucídides, pues patea de alguna manera el texto homérico o a Homero, ¿no? O sea, no le parece conveniente mentir como mienten los poetas, ¿no? Hacer ficción de acontecimientos tan importantes como las guerras, así lo dice más o menos, y meterle mentiras y fantasía, ¿no? O sea, recordemos que en la Ilíada y la Odisea, pues tal cual, los dioses toman partidos, ¿no? Es decir, eh, van y intervienen, tienen hijos, incluso hay semidioses, hay héroes, está muy mezclada la divinidad y la mitología en acontecimientos bélicos, y para el caso de Tucídides, no. Como decía, intenta buscar la compilación de las pruebas y además que él mismo es partícipe o experimenta la guerra. Él mismo también, por ejemplo, está haciendo estrategia, ¿sí? En varias ocasiones dentro de la historia del Peloponeso, dentro de este texto, él aparece como orador. Les diría, además de sugerirles leerlo, prestarle atención a las arengas, a los discursos de guerra, ¿sí? Porque las primeras páginas están discutiendo Atenas y Esparta y algunas polis griegas si entran o no entran a la guerra, ¿sí? Ah, y está interesante cómo Tucídides las va redactando. De hecho, bueno, esto es una continuación de la historia de Heródoto, de las guerras médicas, y ahorita me detengo en la guerra del Peloponeso. Es una continuación, vuelve a aparecer Pericles. Pericles aparece como personaje de esta historia, de historia de la guerra del Peloponeso, y me llama mucho la atención la arenga de Pericles para participar o no en la guerra, ¿sí? De hecho, esa arenga, ese discurso, varios profesores de argumentación, de retórica y de oratoria la toman como modelo, ¿no? Y no hablo de los profesores de las secundarias de nuestra era o de los preparatorios de nuestra era, sino también maestros a lo largo de los siglos, ¿sí? Abogados, filósofos, estudiosos de la gramática, de la retórica, por ejemplo. Imagínense, ¿no? Los medievales ahí estudiando retórica, gramática, hasta ortografía, yo creo, y griego, ¿no? Con esos ejercicios, a partir del discurso de Pericles, hablando de la guerra y entraron o no a la guerra del Peloponeso, ¿no? La historia tu Peloponesiacu, ¿sí?
está muy grande la palabra. Polemí es un relato de la guerra homónima, ¿no? La historia de la guerra del Peloponeso, que tuvo lugar en la antigua Grecia y que enfrentó a la Liga del Peloponeso, la liderada por Esparta, y la Liga de Delos, liderada por Atenas. Si me permiten aquí, salgo de la presentación para presentarles un mapita y no estar hablando así al aire de Grecia y ubicarnos geográficamente en estos puntos. Ujú. Aquí está. Aquí está Grecia, ¿no? Ahí reconocemos la botita de Italia. Vamos hacia Grecia. Lo que platicaba con Heródoto es esto, ¿no? Con nuestro autor anterior, venimos de acá de Persia, del lado derecho, eh, a veces por acá, por lo que ahora es Estambul, a veces por este paso estrecho, construyen puentes. Los persas construyen puentes, o sea, hacen ingeniería. Digo, ahora están estos puentes aquí, ¿no? Pero aquí un estrecho muy localizable. Construyen puentes de aquí para acá, por ejemplo, para cruzar de esta parte que es Turquía, pero este avance del imperio griego, persa, eh, Jerjes, Ciro, construyen puentes y lo intentan por la tierra, que era lo que le decían a Odiseo, ¿no? Aquí está Troya, por acá más o menos está Troya, ¿sí? Por esta parte del norte de Turquía, y le decían a Odiseo, ¿no? Odiseo, regresa por la tierra, no, regreso por el mar, y se tardó 10 años en regresar. Pero los persas no, los persas sí, van por el norte, como decía hace un momento, van subiendo por estas polis griegas, van conquistándolas, arrasándolas, sumándolas, dominándolas, y van avanzando hacia el sur, hacia Atenas. Acá está Atenas, ¿sí? Ahí está la Acrópolis, ahí está Atenas, muy cerquita del mar. De hecho, se notan las líneas, estas líneas azules es el Pireo, es la salida de todos estos barcos hacia las islas griegas, ¿no? Eh, Aquí se refugia Atenas. Esto es Atenas y acá está Salamina. Cuando llega Jerjes hacia Atenas, eh, los griegos ya salieron de Atenas y se refugian en Salamina. De forma que cuando Jerjes entra a Atenas, entra y destroza todo, ¿no? Sin nada de resistencia, de hecho. Eh, Se refugian los atenienses en Salamina y acá está la batalla de Salamina, que es con la que termina la guerra de esa invasión persa y Jerjes es expulsado. Si vieron la de 300, si vieron la película de 300, Leónidas lo enfrenta en el norte. Se me perdió por acá, pero lo enfrenta precisamente en ese estrecho, en el estrecho donde, ¿se acuerdan? Donde estos 300 no permiten el paso del amplio ejército persa y le hacen esta batalla, ¿no? Donde los 300 llegaron a morir, y entonces ahora sí avanzó Jerjes hacia Esparta, conquista Esparta, pero en Salamina es donde van a expulsar a Jerjes y va a regresar el imperio a su imperio. Y acá está el sur, el Peloponeso, toda esta región de Grecia que forma como una especie de tenedor. Esta es el Peloponeso y acá anda Esparta precisamente. Aquí está Esparta, ¿sí? Ahí está en el sur, ¿no? Esparta y Atenas hacen alianza para rechazar a Jerjes, ¿sí? Lo expulsan. Eso en Heródoto. En Tucídides, vamos a decir que es una segunda parte de aquello, Atenas y Esparta, pues ya que ganaron, Atenas empieza a cobrarle, pues a la brava, a los que traicionaron Grecia, ¿no? Aquellos que se dejaron conquistar y sobornar por Persia, Atenas empieza a cobrarles y empieza a cobrarles tributo y fuerte, pues diciendo, gracias a nosotros se salvaron. Y les cobra incluso imponiéndoles la democracia, sin pedirles mucho permiso, les empieza a hablar de la democracia y la imponen. Y una de las arengas precisamente que pone Tucídides en la guerra del Peloponeso,
Pericles, hablando de la democracia tal cual, ¿sí? Es la de, oigan, por nosotros van a vivir en la libertad, ¿sí? Entonces, ríndanos tributo, porque nosotros los hemos liberado. Somos los que vamos a hacer que ustedes sean libres y viva la democracia, ¿sí? Eh, sí, sonará familiar, pues ya cada quien lo va reflexionando también. Pero Esparta no está de acuerdo. Esparta, porque Esparta prefiere la monarquía, ¿sí? Este imperio de absolutista, ¿sí? Llamémosle un poco más o menos, muy cercano a nuestra monarquía, ¿sí? Y Esparta entonces le va a hacer la guerra a Atenas, y esa es la guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta. Y Tucídides toma partido por Atenas, ¿sí? De hecho, van a ir y venir, ¿no? Algunos van a estar puestos por ahí. Es la era de Sócrates también. Es la era de Pericles, la era de Alquibíades, la era de Heródoto anda por ahí también. Aristóteles pues todavía no sale de escena ni demás, ¿no? Pero sí es la era incluso de las tragedias griegas. Esquilo, Sófocles, Eurípides ah, están montando sus obras de teatro a la par que estos atenienses y espartanos se están yendo a la guerra y va a ser una guerra que va a durar de varios años, creo que logran una década, un poco más, en el sentido de que van pasando incluso los ciclos de las estaciones, ¿no? En los inviernos, las primaveras y veranos, donde ahora sí salen a la batalla, pero va a ser la guerra entre Atenas y Esparta. No les spoileo a ver quién pierde, quién gana hasta ahora, ¿no? Pero ahorita sí va a salir esa información. Pero es esa guerra, es una guerra interna donde se empiezan a tomar partidos y, y hay mucha estrategia también militar en ese rubro, ¿no? Regreso a la presentación para que podamos localizarla y seguir con las recomendaciones de nuestros autores, ¿no? Thomas Hobbes, sí, este autor incluso del Leviatán, hace una primera traducción del griego al inglés. Dice el historiador, bueno, dice Tucídides, es el historiador más político jamás escrito, capaz de convertir al lector en testigo presencial de asambleas, de sediciones, de batallas, ¿sí? Eh, sí, realmente es casi como para nuestra época ver una película, ver una serie, se convierte uno en testigo de la historia y ya veníamos con una trayectoria de narración desde las épicas homéricas, ya también con la constitución de la historia de Heródoto, y ahora ya tal cual con Tucídides, ¿no? Bueno, pues el público real no eran sus contemporáneos, sino la posteridad. Tucídides de alguna manera busca formar el juicio prudencial de ciudadanos y estatistas futuros, ¿sí? Sí tiene, por supuesto, una carga filosófica eh, que transforma la forma de pensar de Occidente, ¿no? De alguna manera, pareciera que Tucídides ya es consciente del peso de la historia, ya hay una formación más madura de la conciencia histórica y sabe que no le está hablando a sus coetáneos, ¿no? No le está hablando a sus contemporáneos, le está hablando al futuro, le está hablando a los demás como una voz testigo de esa guerra del Peloponeso, por ejemplo, ¿no? No sé si por aquí hay alguna pregunta, observación, curiosidad, juicio. ¿Les interesa por ahora un autor? Este, para ir escuchando también las dudas que vayan saliendo, preguntas. Vamos bien, vamos bien. Van tomando apunte. ¿Les interesa? ¿Ya habían leído alguno de estos autores, por ejemplo? No, no. Oye, Pablo, un comentario. Sí, Es como dato, Sócrates, por ejemplo, que es un filósofo, también fue soldado, un hoplita. Y él cuenta su participación en la guerra, ¿verdad? Cuando ya está en Atenas. Y destacado por lo que contaban de él, ¿verdad? sí, 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 es que lo curioso también, que creo que en nuestra época pensamos en un escritor o en un filósofo y lo pensamos como un sujeto apacible y tímido, ¿no? Y, y volteas poquito hacia atrás en la historia y te das cuenta que muchos son militares, ¿no? O sea, muchos son líderes poderosos ah, que no están, o sea, que cargan la pluma y cargan el arma, ¿sí? Solamente en la misma guerra civil española, ¿no? ¿Cuántos poetas no fueron precisamente
de armas tomar, ¿no? O sea, es decir, iban con las armas al hombro, tal cual, y en las balaceras, tal cual, ¿no? Y creo que lo más cercano ahora que tenemos son los documentalistas o los periodistas, o sea, que están precisamente en el centro de las batallas y van haciendo crónica, narración de aquellos acontecimientos, ¿no? No tanto como poetas como quizá, no, bueno, incluso hasta Lorca. Lorca mismo también le tocaron las persecuciones a Federico García Lorca y algunos de ellos, ¿no? Pero sí, sí, si les gustan los videojuegos, hay uno que está muy bueno sobre esta época, Assassin's Creed, por ejemplo, tal cual el capítulo Odisea, es jugar con Sócrates. Esto está muy padre porque tú vas con tu monito y platicas con Sócrates. Aparece Heródoto, aparece el caballo de Troya y tienes misiones y demás. Y algunas de las misiones sí son dialogar con Sócrates. Varias veces es dialogar con Sócrates y sí es eh, sí es como dicen Paco, sí es así como engorroso platicar con Sócrates. Yo creo que son las misiones menos queridas, pero sí, sí aparece, ¿no? Hola Carla, buenas tardes, bienvenida, bienvenida. Una disculpa, No te apures, no te estaba en apures. un proceso académico. No te preocupes, no te preocupes. Ya tenemos la grabación, igual por ahí al ratito la podemos compartir, ¿no? Eh, Creo que es buena ocasión también así los videojuegos nos han acercado a esto. Carla, precisamente, buen timing. Estoy platicando de estos autores y de este videojuego de Assassin's Creed Odyssey, donde aparecen tal cual Sócrates, Heródoto, Tucídides, Alquibíades, estos personajes que estamos platicando y que están narrados, no sé, será muy divertido, la verdad. Leí Tucídides, leí Heródoto, jugué el videojuego y luego fui a Grecia. Fue una experiencia envolvente y ahora soy profe de literatura, ¿no? Entonces, sí es una experiencia muy también completa. Eh, Todas estas narrativas que se van dejando también. Y bueno, como decía hace un momento, algunas películas, eh, la misma, por ejemplo, de 300 las dos partes, porque hay una de 300 donde sale Leónidas y hay otra que tiene una secuencia, ¿no? La 300 como una especie de segunda parte. Igualmente, por supuesto, para el caso de las mitologías, la Furia de Titanes, por ejemplo, las dos, tres películas que sacaron, también tienen buenas adaptaciones, tal cual. Y bueno, también con sus aproximaciones, la misma Troya, por ejemplo, donde sale Brad Pitt y Orlando Bloom y algunos otros, ¿no? Que también nos acerca un poquito a estas historias. Ah, y luego, por supuesto, la que está ahora en el cine, la Odisea tal cual de Christopher Nolan, por ejemplo, ¿no? Pues vamos con nuestro siguiente autor, que precisamente estamos poniendo por acá. Este es Tucídides, lo platicamos hace un momento, y llegamos precisamente a Aristóteles. De Aristóteles no he podido elegir una sola obra. Es una persona que, curiosamente, tenemos muchos escritos de él, no todos. De hecho, ni estamos cerquita del 50% de los textos que se dice que llegó a escribir. Y curiosamente, son textos que no estaban pensados para ser escritos, ¿no? Sino que sus discípulos y demás también los llegaron a poner por escrito, ¿no? Eh, Aristóteles, sí, nace en esta gira en el 384 antes de Cristo y muere en Calcis en el 322 antes de Cristo. Si nos fijamos, ya estamos avanzando en el tiempo, ya esto es siglo cuarto, ¿sí? Es considerado junto a Platón uno de los padres de la filosofía occidental. Ahí les recomendaría también, lo he recomendado en otras ocasiones a quienes ya me conocen, El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli, ¿sí? Es un autor italiano que pone en conversación cómo inicia la filosofía desde los géneros literarios y luego se convierten también en este diálogo con los diálogos de Sócrates, por ejemplo, los diálogos de Platón, perdón, eh, que tiene mucha reserva también o mucho recurso pues de los parlamentos y de los diálogos de las tragedias, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene una carga filosófica, una carga concentrada ya en el logos, en la argumentación y lo que lo que ya la filosofía va a desarrollar por milenios, ¿no? Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más precisamente de dos milenios, ¿no? En la fotografía
al fondo vemos, por ejemplo, el templo de Hefesto, ¿sí? ¿Se acordarán de Hefesto, este dios olímpico que, que era el dios de la metalurgia, ¿sí? Voy a anotar el nombre del libro aquí en la chat, El nacimiento de la filosofía. Es de Giorgio Colli. Colli, sí, aquí está. Ahí estamos. Nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli. Es un texto incluso pequeñito, ya es texto del siglo XX y va describiendo precisamente cómo se origina la filosofía, ¿no? Hefesto, ¿se acuerdan? Es este dios olímpico que es el dios de la metalurgia, ¿no? De hecho, es el dios que aparece en la Ilíada, que le crea, le diseña, le fabrica el escudo a Aquiles por petición de su madre Tetis, ¿no? Por ahí Aquiles ya está muy enojado, ahora sí va a entrar a la batalla, y antes de entrar a batalla, Tetis le pide a Hefesto que le produzca, que le fabrique el escudo. Y todo un canto de la Ilíada es la descripción del escudo de Aquiles y del taller de Hefesto. Entonces, para mí es memorable ese canto, ¿no? Porque el narrador entra al taller de Hefesto, lo describe, y algunos ven humanoides autómatas, son robots, ¿no? O sea, en el 2800, hace 2800 años, ya en las horas más antiguas, no le dice robots, no le dice robots, pero sí se habla de estas figuras como antropomórficas y que son autómatas, ¿no? Son robots, ¿no? O sea, que ya están apareciendo en el taller, por ejemplo, de Festo, ¿no? Aristóteles es fundador de la Escuela Peripatética de Filosofía en el Liceo de Atenas y sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Es discípulo de Platón, que a su vez Platón era también discípulo de Sócrates, según tradicionalmente reconocemos, ¿no? Ahí está la genealogía, eh, pues disciplinar, es Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo siempre me lo he aprendido como spa. Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Y bueno, Aristóteles es maestro nada más y nada menos que de Alejandro Magno en el reino de Macedonia, ¿no? En la fotografía está uno de los templos que construyó Adriano, este emperador romano, ¿sí? Y que está ubicado en Atenas. Y se nota luego la diferencia entre los templos griegos y los templos romanos en Atenas, porque los templos y las construcciones griegas son más finas, tienen más detalle, tienen más pausa, son los que habitan en esa polis, ¿no? Y los romanos son más toscos, porque no tienen material y tienen las prisas de conquistar, más bien, ¿no? Entonces son fáciles de identificar, ¿no? Aristóteles escribió cerca de 200 obras, según la tradición, de las cuales solamente se han conservado 31. Por eso no he podido elegir una sola obra de Aristóteles, ¿no? Pero por decirlo de esta manera, ese corpus aristotelicum, esos textos de Aristóteles, son una enorme variedad de temas, ¿no? Que van desde la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la filosofía política, la estética, la retórica, la física, la astronomía y la biología. Acá en el Departamento de Humanidades en la UDEM, por ejemplo, pues no nos damos abasto, ¿no? De repente estás dando clases de teoría literaria y entra Aristóteles. De repente, no sé, el maestro de ética también recurre a Aristóteles, ¿no? Y entramos allá a lógica y volvemos a Aristóteles, ¿no? O sea, no le podemos sacar la vuelta a este pensador. Continuamente está apareciendo en las distintas, incluso en filosofía política, ¿no? También expuesto por acá, ¿no? Se dice una especie de optimismo epistemológico o del conocimiento de Aristóteles en el sentido de que confía que los sentidos humanos captan perfectamente el mundo, el alma como un espejo de la realidad. Esto lo señala por ahí más o menos en ese texto que podemos localizar sobre el alma. No tiene que ver con asuntos del alma cristiana, por supuesto, pues, no ha surgido el cristianismo, ¿no? Sino sobre esa ánima, ¿no? Sobre aquella inmaterialidad que conforma al antropos o que conforma también al humano y que en ella cabe, por ejemplo, el conocimiento o la episteme, ¿sí? La visión es el sentido supremo, permite contemplar y no solamente reaccionar. Y el lenguaje, tal cual, representa para Aristóteles fielmente los estados mentales derivados de la percepción, y esto lo pone ahí sobre la interpretación, que es un concepto que
continuamente estamos viendo, menos nosotros en letras, por supuesto en filosofía, y también en las licenciaturas y en la maestría, ¿no? Y ahí en la fotografía, pues podemos ver algunas de las placas, algunas de las eh, piedras que están expuestas también en algunos de los museos, en distintos museos. Regularmente en el sur de Grecia está la zona arqueológica, anda uno al aire libre, es lo que se recomienda primero visitar, y al lado, adyacente precisamente está el museo climatizado, donde reservan algunas piezas, como esta piedra donde se pueden leer algunos caracteres también griegos, ¿no? Eh, no lo dije en la presentación, sé griego, sé latín, y por eso también la fascinación que tengo precisamente por esta cultura. Este es nuestro autor sorpresa, Stephen Fry. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver Stephen Fry? No sé si lo ubicaban, este actor británico de tele y de teatro. eh, es un comediante y uno prende YouTube o prende la televisión y siempre lo vamos a ver sonriendo, pero es una sonrisa socarrona, no es una sonrisa burlesca incluso, ¿no? Socarrona, satírica, parece que es de los géneros que más le gustan a Stephen Fry. ¿Qué tiene que ver Stephen Fry con Grecia? Stephen Fry es reconocido como un humorista para gente pensante, célebre por su enfoque intelectual de la comedia y la sátira. Como actor de teatro y de cine, incluso ha interpretado diversas obras de Shakespeare. Incluso tiene una adaptación al cine de Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Invita al público a reflexionar sobre cuestiones sociales, políticas, incluso religiosas, y desafía a menudo a las instituciones y a quienes ostentan el poder mediante su ingenio y su espíritu crítico, al igual que el filósofo Sócrates también, más o menos, ¿no? Y ahí está la gorgona, la medusa, en una de las esculturas que aparecen en algunos de los museos de Grecia, ¿no? El estilo de Stephen Fry es cómico, que se caracteriza por su capacidad para estimular la reflexión y promover la idea de vivir una vida examinada, que esto es muy griego también. De hecho, es casi, diría que aristotélico, ¿no? O sea, que luego van a retomar los medievales, por ahí, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, y, San Agustín, por ejemplo, y algunos otros, de la vida examinada. Y de alguna manera también Stephen Fry lo coloca, ¿no? O sea, sus chistes tienen precisamente esa incitación a la reflexión. Y luego nos da la risa, ¿no? Que es la risa de la ironía o la risa de la sátira, por ejemplo. La risa de me hiciste pensar y me agrada, ¿no? Y esta es la concesión, es la carcajada, ¿no? Stephen Fry escribió una popular serie de 4 libros que recrea la mitología griega, y esa es mi recomendación. Si les da cierto cuidado, temor, no sé cómo llamarle, el llegar directamente a estos autores de los que platicamos ahora, mi sugerencia de puerta de entrada serían estos textos de Stephen Fry. Está, por ejemplo, acá los tengo, eh, Mitos. Este está en anagrama. De hecho, la colección la trae en anagrama, ¿sí? Eh, son son libros. Esta edición, por ejemplo, tendrá algunas 400 páginas más o menos, ¿sí? Son fáciles de localizar, se pueden conseguir en las librerías, en librerías digitales y demás. Yo sugeriría empezar por Mitos. Mitos trata la genealogía y el origen de los dioses. Está bien padre, porque toma las ideas ahora sí lo digo como profe de literatura griega, no se aleja de Hesíodo y la teogonía, no se aleja de lo que la tradición literaria ha contado y te lo cuenta con una amenidad, como dice por acá. Eh, Personalmente lo siento como echarte un té inglés en una sala, en una sala con Stephen Fry, ¿no? Ahí echados en el sillón, platicando amenamente sobre dioses griegos y sus orígenes. En mitos, por ejemplo, aparece desde Urano y Gea, por ejemplo, que tienen a Cronos y los otros titanes, y Cronos con la profecía esta de que bueno, además de que Cronos luego tiene su pleito con su papá y con Urano, y lo desmiembra. No platico tanto todavía de la historia, pero luego también llega con esta consigna o esta profecía, ¿no? Contra Cronos de que te va a matar un hijo. Y empieza Cronos, sabemos, a devorarse a los hijos hasta que llega Zeus, ¿no? Y bueno, y las batallas también, Zeus liderando la guerra contra Cronos y demás, ¿no?
Entonces está expuesto desde este libro de una forma amena. Mi sugerencia, insisto, es darle tiempo también, ¿no? O sea, es un libro que se puede leer ahí en las tardes, amenamente, con un buen café. No le sugeriría leerlos así de carrera, porque además son tantos nombres y él mismo lo dice. Téngame paciencia, ¿no? O sea, voy a desenmarañar todo esto, además de que los nombres de los personajes griegos ah, tienen distintas versiones, en el sentido de que Hesíodo no es el único que habla del origen de los dioses, Homero no es el único que habla de Aquiles, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, él los va poniendo por acá. Seguiría precisamente con héroes, ¿sí? Donde aparece, bueno, aquí reconocemos creo que la figura de Hércules. ¿Se acuerdan que iba siempre con su león así encapuchadito, lo traía siempre la piel de león y su garrote, ¿no? Siempre que vemos a un personaje con estas dos figuraciones, vamos a reconocer a Heracles o Hércules, ¿no? Heracles para los griegos, Hércules para eh, los latinos, ¿no? Y cuenta las historias de los héroes griegos, ¿no? Perseo, Teseo, Ícaro, por ejemplo, Hércules, los argonautas. ¿Se acuerdan de los argonautas? Que son así quienes se suben a la nave Argos en busca del vellocino de oro, Heracles entre ellos, Atalanta y algunos otros, con la consigna de lograr el vellocino de oro para recuperar el reino, por ahí bajo liderazgo de Jasón, por ejemplo, ¿no? Son los héroes griegos que aparecen por acá. Pegaso, también por supuesto va a estar apareciendo la Medusa y algunos héroes fascinantes, ¿no? Seguir con Troya, ¿sí? Que esta me parece que es tal cual así la Ilíada, pero contada por Stephen Fry, ¿no? Y de una manera legible, porque acercarte directamente a la Ilíada de Homero, quienes ya lo hayan hecho, sabrán que Homero empieza la obra in media res. Es decir, si la guerra de Troya duró 10 años, la Ilíada cuenta el último año de esa guerra y no nos va a dar contexto histórico de la guerra de Troya, ¿no? Y acaba sin un fin cerrado, ¿no? Es decir, de repente se acabó el canto y ahí lo dejamos, ¿no? Y con Stephen Fry sí incluso la extiende lo más posible. Por ejemplo, ahí no sé si sabían, la muerte de Aquiles no aparece en la Ilíada. Sabemos que Aquiles muere por ese flechazo en el talón de Aquiles, ¿sí? Eso no aparece en la Ilíada de Homero, pero sí hay registros de otros autores que ponen esa muerte de Aquiles, por ejemplo, y que Stephen Fry recoge en esta misma Troya, ¿no? Y finalmente la Odisea, ahora que está de moda también la película, no ha llegado la traducción al español, ¿sí? Yo solamente la tengo en inglés. En esta sí me compré mi edición bonita, así pasta dura y hay pinturas adentro con notas a pie de página y demás. Creo que se ve por ahí. Sí, ahí está. Entonces, así como de papel tipo fotografía, con las recreaciones o las pinturas que se han hecho de Odiseo y sus aventuras intentando regresar a Ítaca, eh, y el cíclope Polifemo y demás, ¿no? Entonces, sí, no he llegado a la traducción en español, pero sé que llega para octubre. Entonces, bueno, de aquí a octubre tenemos buena tarea para leer las primeras mitos, héroes Troya, y ya para octubre llegará entonces también la Odisea en castellano, o si se la quieren leer en inglés, también está esa opción. Digo, esta es la versión bonita, ¿no? Hay otra versión también de pasta blanda, no de pasta dura, que también es accesible, ¿no? Estas obras dan vida a historias antiguas con ingenio, claridad y un toque de humor moderno. De cuando en cuando también incluso Stephen Fry en sus descripciones te recomienda una película, te recomienda la visita a un museo, diciéndonos, esta pieza que es más o menos famosa está en este museo, ¿no? En el Prado, en Louvre y en algunos otros, ¿no? Incluso en el Británico, para el caso de los griegos, ¿no? Lo que aparece en la fotografía es uno de los teatros griegos. Este sí es griego, no es romano. Es Epidauro, está al sureste de Grecia, está en el Peloponeso y está activo. Uno puede ir y ver las tragedias griegas. En esa ocasión, la fotografía, mi esposa y yo fuimos a ver Ifigenia en Áulide. Eh, Ifigenia es la hija de Menelao. Y nosotros antes acá en Monterrey, antes del viaje, nos la leímos.
en español para entenderla y la vimos en griego. Tiene traducción ahí, tiene unas pantallitas que traducen al inglés, pero de cuando en cuando se ofrecen las funciones, sobre todo en verano, tienen el Festival Epidauro, donde se montan tal cual tragedias griegas, y como en esa ocasión, ¿no? Es al aire libre, es un verano como los de Monterrey, en el sentido que son veranos cálidos, ¿sí? Por no decirles calientes, y por eso las funciones también son en la noche. No hay micrófono, como en la Grecia clásica no hay micrófono y escuchamos todo nítido como los griegos lo escucharon en su ocasión, ¿no? Está rodeado de montañas, está rodeado de olivos, no hay esta civilización moderna, sí está alejado hora y media de la ciudad en coche. Entonces, para llegar ahí precisamente es como viajar en el tiempo, ¿no? Digo, no nos vestimos con las vestimentas griegas, pero sí es una muy buena ocasión para tener ese contacto con la dramaturgia griega, ¿no? Y esta otra fotito ya de que terminó la función desde atrás, ¿no? Stephen Fry es presidente incluso del iFestival. iFestival nace en Inglaterra, pero tiene varias sucursales o réplicas que se han hecho el iFestival Latinoamérica, por ejemplo, y da premios o reconocimientos para autores menores de 40 años, 39 años más o menos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones incluso han ganado varias veces autores y autoras mexicanas, ¿no? De los más cercanos que tenemos está Antonio Ramos Revillas, editor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido uno de los celebrados, ¿no? Pero a nivel británico, Stephen Fry es presidente, renombrado festival anual de literatura y artes que se celebra en Inglaterra también, ¿no? Con frecuencia organiza eventos, da discursos y lidera campañas de lectura para la organización, para la organización, ¿no? En el sentido de que Stephen Fry es un divulgador de la literatura, es un amante del teatro, es un actor y también es un divulgador de esta literatura, ¿no? Pues hasta aquí un poquito. ¿Cuál fue su autor favorito? ¿Qué les ha gustado? ¿Con quién quieren empezar? Si llevan algunas ideas, y ahorita yo doy un cierre por acá, pero primero quisiera escucharles por aquí. Eh, ¿Con cuál empezarían? Ya tomaron algunas notas. ¿Hay algunas preguntas? No sé, las escucho, las escucho. Sí, Ale. A mí me interesó muchísimo, digo, todos estuvieron súper padres, pero creo que me impactó mucho el sorpresa Stephen Fry, porque no sé por qué me da mucha vibe, no sé si ya la has visto, pero hay un musical que se llama Epic, que Sí. trata sobre la Odisea y justo ya están haciendo para la Ilíada. Entonces estoy muy emocionada porque Ah, pues ya están haciendo para la Ilíada, pero siento que va a lo mejor mucho por ahí que explican cosas que a lo mejor dentro de la narrativa mm, original como que no se explica y uno queda como que con la duda. O sea, me acuerdo hace poquito que vi un mm, video de usted en ujú, su Instagram que ujú, puso ujú, sobre cómo la misma obra ha sido manipulada tantas veces y que por eso hay muchas incoherencias en la obra, por decirlo de creo que era ¿cómo se llama? El escudo que aparecía y mm, desaparecía. Entonces como que este tipo de obras siento que también nos ayudan como que mm. a entender un poco mejor. Entonces creo que Stephen Fry definitivamente ya lo busqué en Amazon, ya lo encontré. Entonces, literal, ya estoy agregando todos los libros al carrito. Entonces, creo que es una forma como que muy divertida también de como ver todas las obras y como que ver esa aportación ahora desde un ojo moderno está muy interesante. Sí, de hecho, Stephen Fry incluso, no solamente porque la ponía ahí en la diapositiva, sí lanza preguntas existenciales o preguntas así como, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con los griegos? O nosotros tenemos que ver con ese mito, ¿no? O sea, sí desarrolla algunas preguntas que nos incitan precisamente a esa reflexión. O sea, no es un libro pedagógico, no es un libro así un libro de texto, ¿no? Pero sí va dejando como una conversación de amigos, ¿no? O sea, que dice, bueno, ¿tú qué piensas de esto? No sé, ¿te gustó? No sé, no sé. Lo va poniendo en distintas preguntas, ¿no? Eh, Qué padre, Ale. Si nos vemos por acá en la UDEM, me dices para platicarlo, porque yo me he leído algunos de ellos también. ¿Alguna pregunta, comentario que también surja por ahí? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Vamos bien? Perdón, ¿Vamos bien? Sí, 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 a ver. Ay, Dios. Ay,
No sé por qué se puso el eco. Es que Es que estamos ahí está. oye, Ya se escucha. sí, es que Se escucha bien. estamos con dos computadoras escuchando la charla. Pero bueno, el asunto es que me interesó también mucho el título sobre el nacimiento de la filosofía. Mm, Y entonces, bueno, pues entrar un poquito, como es tu recomendación ahorita con el trabajo de Fry, lo otro es pues empezar por una lectura o un comentario secundario que puede servir de escenario para luego leer alguna de las obras, ¿no? Entonces, pues sí. ese era el comentario. Sí, de hecho, el nacimiento de la filosofía también retoma la mitología. Entonces, son estas obras de que nos ayudan, ¿no? O sea, dicen, a ver, a lo mejor no tienes fresco el mito del Minotauro, pero nos da un contexto mínimo en dos, tres líneas. Te lo explico el Minotauro porque quiero avanzar en esta conversación y tienes que entender esto para seguirme la conversación, ¿no? Entonces, Giorgio Colli sí tiene esa amabilidad con el lector. Entonces, sí también es recomendable, ¿no? Sí habla de mitología y llega a la filosofía, como él le llama, a la hora de nacer, le llama como un género literario, ¿sí? Pero está buena la conversación también con Giorgio Colli, ¿no? Eh, para ir cerrando, quiero darles precisamente la conversación a partir de estos tres objetivos que tenía esta charla, de dar a conocer también este café literario que nosotros estamos teniendo en Casa Coa 106. Si no lo ubicamos, Casa Coa es la librería que está en Avenida San Pedro, ahora es Avenida Mauricio Fernández, ¿sí? En el 106, cerquita de la rotonda. De hecho, ahí antes estaba esta librería religiosa que se llamaba Bet Yala, ¿sí? Sí. Sí, donde antes estaba Bet Yala, ahí está ahora Casa Coa. Es una librería que también tiene cafetería, tiene panadería, y ahí nos reunimos semanalmente a conversar. En este ciclo estamos dedicándonos a esta reescritura de los mitos griegos, particularmente con estas tres obras, con Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, Las Mil Naves de Natalie Hines y Atalanta de Jennifer Saint, ¿sí? No he querido tocarlas en esta masterclass precisamente para invitarles hacia este café literario, ¿sí? Son autoras contemporáneas que yo les tengo mucha confianza porque no, si bien son reescrituras, no se están alejando tanto de la tradición de la literatura griega, ¿sí? Y en el café literario nos sirve precisamente para ampliar esa conversación que iniciamos aquí a través de unas novelas que nosotros podemos entender con un lenguaje moderno, pero muy respetuoso de las tradiciones griegas. Ya está empezado un grupo que está tomando las sesiones en los miércoles, pero estoy intentando abrir el grupo de los martes, ¿sí? De forma que quienes estén interesados precisamente podemos comunicarnos. Tenemos aquí los datos a través de mi Instagram, a través del WhatsApp, ¿sí? Con una capacidad máxima para 10 asistentes por la sala de la misma librería Casa Coa. Lo hacemos, decía, una semana en línea a través de Zoom para contexto literario, histórico, artístico y demás, eh, todos los martes de 6:30 a 8 y una siguiente sesión alternada en Casa Coa presencial, ¿no? Es decir, en una fecha en Zoom, una fecha en Casa Coa y así sucesivamente hasta agotar las lecturas de nuestros libros, ¿no? Sí. Por aquí pregunta alguien por acá. Ah, perfecto, perfecto. Sí, esto les digo, es en Casa Cua. Por supuesto, bueno, ahí está mi Instagram. Si le quieren tomar con el celular les debe aparecer el QR que les lleve precisamente hacia el Instagram. Y si no, directamente a través ahí en Instagram de dr.pauloalvarado, donde ahí también podemos seguir la conversación o también a través del chat, ¿no? Y ya, pues, si interesados en seguir la conversación, pues con mucho gusto esperemos vernos ahí en los cafés literarios, que luego se hace también esta comunidad lectora, ¿no? Es decir, no solamente es ahí un profe dictando una clase, sino también es la comunidad, ¿no? O sea, la charla y la conversación
que se hace a través de los libros. Y como decía hace un momento, si nos queremos seguir hasta ese buen sueño de viajar a Grecia guiados, ojalá se pueda presentar también precisamente en el próximo verano. Yo voy a luchar por el que sí, ¿sí? Así es que si ustedes quieren ir y nos queremos ver por allá, pues vamos a intentarlo para lograrlo hasta ese Quiero punto, ¿no? organizar. Pero mientras tanto, pues acá a través de los cafés literarios. Venimos también de un ciclo dedicado a las escritoras de Nuevo León, ¿sí? Revisamos algunas escritoras como Adriana García Roel, Irma Sabina Sepúlveda, Leonor Villegas de Magnón. Nos quedaron muchas fuera. Ya vieron que yo estoy escribiendo libros, varios, sobre ese tema de investigación y los llevo precisamente a Café Literario para conversarlo con los lectores, ¿no? Y ahora, bueno, pues nos hemos dedicado a la literatura griega, ¿no? Sí, adelante, adelante. No me queda claro cómo está la cuestión de las reuniones. En Casa Coa son estos libros que sugeriste que a veces se reúnen presencial y otras veces por Zoom, pero toda esta cuestión que nos acabas de presentar ahorita sobre los autores griegos, ¿cuándo se reúnen? De esos autores no tenemos ahorita un ciclo, ¿sí? Ah, Digo, ok. si estoy precisamente, digo, por supuesto estoy escuchando así a los lectores, ¿no? De forma que si hay un ánimo para dedicarnos a esos autores, lo podemos abrir, ¿no? A mí se me hace un tanto difícil porque son autores que necesitan mucha guía, mucho acompañamiento. Y bueno, para eso también están los cafés literarios, ¿no? Pero si nos decantamos por ese, abrimos uno con ese tema con mucho gusto. Para no entrar directamente con Homero, Tucídides y demás, propongo a través de estas reescrituras, ¿no? A través de Margaret Atwood, Ojalá que de salga el Jennifer grupo los Saint, martes. de, Ok. de Natalie Ujú, Hines, ¿no? Los Pero si en ujú. algún punto queremos llegar hasta allá, con mucho gusto también lo diseño y lo ofrezco, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta, curiosidad? Por aquí interés. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pues muchas gracias por la atención. Qué gusto encontrarnos por acá. Creo que cubrimos 2 de los 3 propósitos. Viajar a Grecia literariamente, conocer el café literario y nos falta el viaje literal a Grecia, no literario, literal a Grecia. Pues ahí guarden la grabación para el próximo verano, lo veamos y digamos, ¿te acuerdas? Qué cochinito. Ojalá que se arme. Ok, Y buscamos ok. cita acá. Sí cumple sus Otro año, promesas porque nos va a llevar a un viaje histórico este fin de semana, entonces sí las cumple, sí, créanle. No, les adelanto también, mi esposa tiene una agencia de viajes, entonces con ella precisamente hago todas las minucias de conseguir hotel, itinerarios, transportación, demás. Uno prácticamente, bueno, yo lo que hago como profesor es acompañarles culturalmente, introduciéndonos hacia esa cultura griega y no nada más llegar y tomarse la foto con la piedra ahí de milenaria, ¿no? Sino dar dar todo este acompañamiento en la medida que también lo vayamos queriendo y ya mi esposa se encargará de los aviones y las salas de espera y demás, eso lo platicaríamos con ella, ¿no? Pues a la orden, saben, por ahí tienen mis datos, mi celular y ojalá podamos también continuar también con algunos de los cafés literarios, les digo ya los miércoles, Carla, por ejemplo, está en esas sesiones de los miércoles, Paco, que ahora también se movía, ojalá podamos abrirnos también este grupo de los martes y vernos también pronto en estos Me cafés suena bien. literarios. Pues muchas gracias, mucho gusto. Esperemos seguir la conversación. Hasta luego. Gracias, Gracias, Paulo. maestro. Gracias. Gracias, Chao. gracias. Chao.